Buenos días, amados hermanos. Para mí es un privilegio estar de nuevo con ustedes en esta ocasión, así que vamos a continuar con la enseñanza que Dios tiene para con nosotros en el libro de Hebreos. Señor, te damos las gracias por este día, te damos las gracias por este estudio, por tu palabra. Te pido que seas tú transformando nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, de conocimiento de ti, Señor. Que seas exaltado tú, Cristo, por el intercesor y rey que eres para con nosotros. Gracias, Padre. Gracias por Cristo. Gracias, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y bueno, amados, acuérdense que estamos estudiando Hebreos y la vez pasada ya hemos cubierto hasta el versículo 4 del capítulo 5 y hemos estado viendo continuamente cómo el escritor y cómo el Espíritu Santo habla acerca de la suprema revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo y que esa es suficiente para nosotros. Hemos visto como Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Sí, eso quiere decir que es el intercesor ante el Padre, pero también es nuestro Rey. Y para entender cuán asombroso es esto de que Él es este gran sumo sacerdote, necesitamos recordar brevemente que era un sumo sacerdote, era alguien elegido de entre los hombres para representar a los hombres ante Dios. En la ley se estableció de que era de la tribu de Leví. Su tarea principal, como les decía, es representar al pueblo ante Dios. Hebreos 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren para presentar ofrendas por, eh, por los pecados. Y específicamente es la representación eh, ante Dios como ese mediador entre el pueblo y Dios por los pecados, ¿sí? Y una vez al año, en el día de la expiación, según Levítico 16, entraba al lugar santísimo del tabernáculo para rociar la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, intercediendo así por el perdón de los pecados del pueblo. Sin embargo, este sistema era imperfecto y era temporal. ¿Por qué? Porque el mismo sacerdote era un pecador, era un hombre, sí, con pecado, y debía ofrecer sacrificios tanto por sí mismo como por el pueblo, ¿sí? Hebreos 2, 5, del 2 al 3 dice, porque todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y los extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. ¿Sí? Además, el sumo sacerdote era una figura que apuntaba a algo o era una sombra de alguien, ¿sí? Mucho más grande. Miren lo que dice Hebreos 8:5, hablando de los sumos sacerdotes, hombres, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Colosenses 2:17 dice, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Y en el contexto de Hebreos, una sombra o un tipo del Antiguo Testamento es una representación temporal que apuntaba hacia una realidad mayor, ¿sí? Que apuntaba a Jesucristo y a su obra. En el Antiguo Testamento, Dios usó muchas figuras o ejemplos que apuntaban a alguien, a un ser más grande que vendría después. Cosas como el sumo sacerdote, el tabernáculo, los sacrificios, eran como señales que mostraban esa necesidad de que el pueblo necesitaba un Salvador. Y no eran perfectos ni duraban para siempre, pero eran pistas que Dios dio para que cuando Jesús viniera, la gente pudiese entender que Él es el verdadero Salvador, el verdadero sumo sacerdote y el cumplimiento de todo lo que estas señales anteriores anunciaban. Entonces ahora vamos a llegar a Hebreos 5, del 5 al 10, y el autor muestra con claridad que Cristo cumple perfectamente todas las condiciones y los requerimientos de ser un sumo sacerdote, pero de una manera infinitamente superior, porque Jesús no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que fue designado por el mismo Padre. Y aunque era hijo, aprendió obediencia a través del sufrimiento y fue hecho perfecto, no porque le faltara algo, sino fue consumado en su obra como mediador, ofreciéndose a sí mismo como ese sacrificio definitivo.
Así vemos que el Antiguo Testamento no era un fin en sí mismo, sino era una gran sombra que anunciaba la venida del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. En todo esto, el mensaje central de la carta de Hebreos sigue brillando, mis hermanos. ¿Cuál es ese mensaje? Que Cristo es supremamente superior a cualquier otro. Él no ofrece sacrificios repetidos, sino uno solo ofreció y fue perfecto, su propia vida. Él no intercede de manera limitada, sino que vive para siempre para interceder por nosotros. Y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 7. Entonces, por tanto, mientras estudiamos Hebreos 5, del 5 al 10, recordemos esto. Nuestro acceso a Dios no depende de rituales, de sacerdotes humanos, sino que depende de un perfecto sumo sacerdote, Jesucristo, quien con su sangre nos abrió un nuevo camino y continúa en un nuevo camino hasta el trono de la gracia. Entonces, mis hermanos, que esta verdad no solo informe nuestra mente, sino que encienda nuestros corazones en amor, en reverencia y en obediencia a nuestro Señor. Así que leamos el pasaje de esta semana, de esta mañana, perdón, también de esta semana. Hebreos 5, del 5 al 10. Yo se lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, de la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 7. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sí, entonces comencemos con el versículo 5. Sí, la frase de la misma manera quiere decir, tiene una idea así también Cristo, y esto es muy significativo, ¿sí? Porque en el versículo 4 declara, nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Y aquí el autor de Hebreos establece un principio bien fundamental, que todo verdadero sumo sacerdote debe ser llamado por Dios y no puede autoproclamarse. Entonces, cuando dice de la misma manera en el versículo 5, esto introduce una comparativa, ¿sí? Directa. Así como Aarón no se autodesignó sacerdote, Cristo tampoco se glorificó a sí mismo para asumir el oficio de sumo sacerdote, sino que Cristo cumplió el mismo principio, que es un llamado divino de parte del Padre directamente, no una autoexaltación. Y esto se confirma en Juan 8:54, que dice, Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada, es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Entonces en el versículo 5 del capítulo 5 de Hebreos, se nos afirma, de la misma manera, Cristo no se glorificó a Él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que le glorificó el que le dijo, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Sí? Entonces, miren el nombramiento divino y esto está relacionado con su filiación y filiación es una palabra que debemos de tener clara y viene de la palabra hijo, ¿sí? Y significa el hecho de ser hijo. Entonces, la filiación de Cristo es su relación eterna como hijo único de Dios el Padre. ¿Sí? Entonces, no es que Jesús llegó a ser hijo en un momento específico del tiempo, sino que él siempre ha sido hijo, es su naturaleza divina. Entonces Cristo no se constituyó a sí mismo como hijo de Dios. Él ha sido desde la eternidad y para siempre el unigénito del Padre. Y su condición de hijo lo calificaba a Cristo para su sacerdocio. La conexión entre filiación y sacerdocio se ilustra muy bien en el Antiguo Testamento, ¿sí? Filiación, recuerden, quiere decir que alguien es hijo de. Entonces, según Samuel 8:18 dice, muestra que los hijos de David fueron llamados sacerdotes o oficiales principales, anticipando la unión entre la realeza y el sacerdocio. Miren lo que dice. Benaía, hijo de Jodaía, era jefe de los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran ministros principales. Eh, y aquí el escritor de Hebreos cita también dos salmos mesiánicos fundamentales, que es Salmo 2:7, dice ciertamente, anunciaré el decreto del Señor,
Él me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 110:4 dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y vamos a ver que el escritor de Hebreos resalta ese versículo específico de Salmo 110 a través de la carta de Hebreos, ¿sí? Pero ambas citas aquí entonces muestran que Cristo fue designado como hijo y como sumo sacerdote por voluntad del Padre, ¿sí? Así que miren, vamos a ir un poquito más adelante al 6. Como también dice otro pasaje aquí, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces vemos como el llamado del Padre, ¿sí? Le confirma al Hijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pero al mismo tiempo también nos dice en el versículo 6, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces en el 5 vemos cómo hace llamado y resalta que Cristo es el Hijo unigénito de Dios, ¿sí? Es el Hijo designado por el Padre por siempre y para siempre. Él ha sido Hijo y en el 6 podemos ver entonces que el Padre también lo designa como ese representante del pueblo, ese sumo sacerdote, quien va a dar sacrificio por el pueblo, y su sacrificio, sabemos, fue la cruz, su propia vida, ¿sí? Y aquí el autor de Hebreos en el versículo 6 cita otro pasaje del Antiguo Testamento, ese que estábamos viendo, ¿sí? El Salmo 110:4, para introducir la enseñanza de cómo Cristo es un sumo sacerdote y es para siempre, es eterno. Y esta cita es el fundamento de toda la exposición que viene ahorita adelante, ¿sí? Pero entendamos quién es Melquisedec. Recordemos Génesis 14:18 al 20, después de que Abraham rescatara a su sobrino Lot. Vemos a Génesis 14:18 al 20, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y Abraham le dio diezmo de todo. Entonces Melquisedec aquí surge de manera repentina, no tiene genealogía registrada en el Pentateuco, ni detalles de su origen o de su muerte. Y esta ausencia de información tiene un propósito simbólico que el autor de Hebreos va a desarrollar después. Primero, que Melquisedec era el rey de Salem, recordemos, y sacerdote del Dios Altísimo. Él bendijo a Abraham y recibió diezmo de él, indicando una superioridad espiritual. Entonces, ¿qué significa el nombre de Melquisedec y el nombre de su reino? Melquisedec significa literalmente rey de justicia y Salem significa paz. Se cree que Salem es una versión anterior a Jerusalén, ¿sí? O paz viene de Shalom, ¿sí? Así que Melquisedec es presentado como primero un rey de justicia por su nombre y un rey de paz por el nombre de su reino. Y esto confirmado más adelante en el capítulo 7, versículo 2 de Hebreos, que dice, a él, en primer lugar, Abraham le dio el diezmo de todo, y en primer lugar, traducido, significa rey de justicia, y luego también rey de Salem, es decir, rey de paz. Pero ¿por qué es tan importante la figura de Melquisedec en Génesis? Porque presenta primeramente una superioridad sobre Abraham. Melquisedec bendice a Abraham y recibe sus diezmos mostrando su grandeza espiritual, o sea, o su superioridad espiritual, como lo comparamos con Hebreos 7:7. También es importante Melquisedec porque presenta un sacerdocio que es anterior al sacerdocio levítico, ¿sí? Es 400 años antes de la ley mosaica, ¿sí? Es anterior al sacerdocio de la descendencia de Aarón. Entonces, su ministerio existía antes del sacerdocio levítico. Y también que tiene una relación directa con Dios. El sacerdocio de Melquisedec no se basaba en linaje o en herencia, sino en una relación con el Dios Altísimo. Pero ¿por qué esta figura es importante en el libro de Hebreos? Y es que el capítulo 7 de Hebreos desarrolla la figura de Melquisedec para mostrar cómo esta figura de Melquisedec daba una sombra o un tipo de Cristo, quien es el sacerdote eterno. Miren lo que dice Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Pero nos presenta entonces una superioridad de este sacerdocio de Melquisedec sobre el levítico, porque a través de Abraham el linaje levítico reconoce la supremacía de Melquisedec. ¿Por qué? Porque de Abraham, de la descendencia de Abraham, desciende todo el linaje levítico, ¿sí? Pero imagínense, Abraham vino y reconoció la superioridad
que Melquisedec tenía sobre él. Entonces es como que toda la descendencia levítica de Abraham se ha sujetado al sacerdocio de Melquisedec. Y Cristo no es un sacerdote levítico, su sacerdocio es según un orden superior, un orden eterno y celestial. Miren lo que dice Hebreos 7:17. Porque se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿cómo señala Melquisedec a Cristo? Cristo es rey de justicia y paz. Melquisedec apunta a Jesús como el único que puede justificar a los pecadores y traer verdadera paz. Cristo es un sacerdote eterno. El sacerdocio de Jesús no tiene fin, así como se ilustraba el sacerdocio de Melquisedec. Cristo ofrece un sacrificio mejor. Mientras los sacerdotes levíticos ofrecían sacrificios repetidos, Jesús ofreció un solo sacrificio perfecto y eterno. Cristo es la verdadera comunión. ¿Sí? El hecho de que Melquisedec trajera pan y vino a Abraham es visto como una figura anticipada de la cena del Señor, donde Jesús ofrece su cuerpo y su sangre como sacrificio por nosotros. ¿Sí? Entonces, en contraste, el sacerdocio de Cristo, como el de Melquisedec, es eterno, puro y celestial. ¿En contraste cuál? Al sacerdocio de los hombres a través del orden levítico. Entonces, ¿cómo lo aplicamos esto y cómo lo traemos a nuestra realidad? Primeramente, que tenemos una seguridad total. Nuestra salvación es segura porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, vive para siempre. Miren lo que dice Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, de Cristo, se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces, esto debería traernos confianza en Cristo. No necesitamos otro mediador. Cristo es suficiente y es un sacerdote eterno que intercede por nosotros para siempre. Y eso nos debe traer una adoración reverente, mis hermanos. Porque al contemplar la perfección de Cristo como nuestro sumo sacerdote, nuestro sacerdote eterno, esto debe impulsarnos a una adoración llena de gratitud y reposo en su obra que ya fue terminada. Vamos al versículo 7, dice, Hebreos 5:7 dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En los días de su carne habla acerca de que cuando Cristo fue hombre, sí que estuvo en nuestra situación de debilidad, sí, más no de pecado, de debilidad, habiendo ofrecido oraciones y súplicas. Aquí el texto griego, el original, señala que ofreció tanto oraciones como súplicas. Y las oraciones reflejan su clamor del corazón y de la mente, y las súplicas reflejan esa actitud física de ruego y de desesperación. Sí, como les invito a que lean Mateo 26:39. Mateo 26, no lo voy a leer ahorita, pero sí búsquenlo en sus casitas. Y esta lucha se manifestó especialmente en Getsemaní. Allí Jesús oró intensamente 3 veces pidiendo que, si fuera posible, pasara de él la copa de sufrimiento. Y en la cruz él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Según lo decía Salmo 22:1. Y dice el versículo 7 de Hebreos 5, con clamor y lágrimas. Y aunque los evangelios no mencionan explícitamente las lágrimas, sí muestran la intensidad de la agonía de Cristo. En Mateo 26:37 dice, es entristecido y angustiado. Marcos 14:33 y Lucas 22:44 dicen, en agonía oraba más intensamente. Y Lucas dice, su sudor era como grandes gotas de sangre. El Salmo 22 también describe esta experiencia de profundo clamor y de llanto. ¿Sí? Así que les invito que lo lean específicamente el versículo 2, 19, 21 y 24. Al quien lo podía librar de la muerte. Jesús sabía que solo el Padre tenía el poder para librarlo. ¿Sí? En Marcos 14:36 escuchamos a Jesús diciendo, todo es posible para ti. Algo que es muy importante de resaltar es el hecho de que Jesús no oró para evitar la muerte física en sí misma. Su mayor temor era el ser separado del rostro del Padre, con quien había compartido toda la eternidad juntos, ¿sí? Algo que jamás había experimentado desde la eternidad. Entonces, ¿qué temía Jesús? La copa que pidió que no pasara, que pidió pasar no era simplemente en morir físicamente, sino experimentar esa separación temporal de la comunión plena y estrecha que ha tenido por siempre con el Padre.
Y eso para al cargar nuestros pecados. Su alma perfectamente santa se estremeció ante esta amarga prueba, pero sin pecado ni impaciencia. Y el verdadero dolor fue ser abandonado momentáneamente en juicio, algo reflejado en su clamor en la cruz. ¿Sí? Pero dice el versículo, fue oído a causa de su temor reverente. Y la oración de Jesús fue oída en el sentido de que fue fortalecido para aceptar plenamente esta voluntad que el Padre había tomado, ¿sí? Y aunque no se evitó la cruz, su fe no falló, permaneció firme en su obediencia perfecta. Su clamor, Dios mío, aún reconoce a Dios como su Dios, mostrando que la comunión no se rompió en esencia. Y el griego dice literalmente fue oído desde su temor, es decir, un santo respeto, una sumisión filial fue la causa por la cual él fue fortalecido. Y como explica Bengel, un comentarista, esta reverente sumisión implica tratar algo precioso con el mayor cuidado, como quien maneja un vaso muy frágil. La agonía de Jesús prueba que Él sabe lo que es luchar con dificultad de obedecer. Y aunque obedeció perfectamente, la obediencia fue un verdadero sufrimiento. Esa responde a una gran pregunta. ¿Puede este glorioso Jesús, quien está sentado en su trono, entender mis luchas de aquí abajo? Y la respuesta es sí, plenamente. Miren Hebreos 4:15, recordemos lo que estudiamos anteriormente, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Vamos a Hebreos 5:8, dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y podría parecer contradictorio que Jesús, exaltado como Hijo de Dios en Hebreos 1, se habla de quién es el resplandor de su gloria y quién es superior a los ángeles, ahora entonces se ha descrito aquí en Hebreos 5, del 7 al 8, en una condición de humillación, clamando con lágrimas. Y para muchos, esta combinación de majestad divina y de sufrimiento humano ha sido una piedra de tropiezo. Pero aquí no hay contradicción, mis hermanos, sino que ambas realidades son necesarias para el cumplimiento de su oficio de Salvador. Y dice el versículo, y aunque era hijo, y esto muestra que su dignidad infinita como el Hijo de Dios eterno, no evitó que pasara por la humillación y el sufrimiento en esta vida. Aquí hay dos grandes verdades que se destacan. Sí, primero la necesidad de que a pesar de ser el Hijo, era necesario que sufriera para salvarnos. Y en segundo lugar, que el amor de Cristo, eh, eh, en el cual se sometió voluntariamente al sufrimiento por amor de todos sus elegidos, sin necesidad de sufrir por sí mismo. Cristo es hijo en un sentido único, no como todos los creyentes somos hijos adoptivos, sino que Él es el unigénito del Padre, quien eternamente ha sido engendrado. Es igual a Dios en esencia, que ninguno de nosotros tenemos, ¿sí? ¿Y qué significa que aprendió entonces obediencia? No significa que Cristo no supiera obedecer o que tuviera que ser corregido como nosotros. Aprender obediencia en este contexto significa que experimentó en su propia carne lo que cuesta obedecer en medio del sufrimiento. Y aunque siempre fue perfecto en su voluntad, sí, y en su deidad, eh, él pasó a través de la experiencia real de obedecer en circunstancias dolorosas y extremas, especialmente en su pasión y muerte. Cristo vivió en obediencia continua toda su vida, pero el énfasis aquí, mis hermanos, está en su obediencia especial, obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, según Filipenses 2:8. Así su obediencia fue tanto general toda su vida como especial en su muerte sacrificial. Entonces, ¿cómo aprendió obediencia? Por medio del sufrimiento. Cristo sufrió durante toda su vida, pero especialmente al enfrentar la cruz. Cada sufrimiento fue una ocasión de ejercitar su fe, paciencia, mansedumbre y humildad. Así aprendió no por ignorancia anterior, sino por la experiencia viva de obedecer en medio del dolor. Miren cómo John Owen señala que sufrir y aprender van de la mano juntos, ¿sí? El sufrimiento fue utilizado para enseñar a Jesús. Si el sufrimiento fue apropiado para enseñar al Hijo de Dios, nunca debemos de despreciar el sufrimiento como una herramienta de instrucción a nuestras vidas. Algunos dicen que podemos aprender a través del sufrimiento, pero para que Dios
pero que para Dios las lecciones de este tipo son solo una segunda mejor opción, que lo que Dios en realidad quiere que aprendamos y que nunca será realmente, eh, o sea, solamente lo vamos a poder aprender a través de las pruebas y sufrimiento. Hay cosas que solamente así las vamos a poder aprender, ¿sí? Aprender obediencia aún a través de pruebas y sufrimientos, aprender a alabarle, a adorarle, a ser agradecidos a través de las pruebas y sufrimientos. La Biblia nunca enseña que, bueno, una fe fuerte mantendrá al cristiano lejos de todo sufrimiento. En realidad los cristianos están puestos para sufrimiento. Sí, Primera Tesalonicenses 3:3 dice, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Y es que a través de muchas tribulaciones es que entramos aún al reino de los cielos. Miren Hechos 14:22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces nuestros padecimientos presentes son nada más ese preludio, esa etapa que viene previa a la glorificación. Miren cómo dice Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces el sufrimiento enseña obediencia a los creyentes. Así como Cristo sufrió para aprender la experiencia de la obediencia, los cristianos también aprenden a obedecer a Dios a través del sufrimiento. La verdadera obediencia no puede ser aprendida de otra manera, requiere pruebas y dolores que forman el carácter cristiano. Cristo es nuestro ejemplo perfecto. Él sufrió como nosotros, pero sufrió sin realizar pecado. Y nos dejó entonces un modelo de obediencia en medio del dolor. La humillación y el sufrimiento de Cristo no solo son no son una contradicción con el hecho de que Él es el Hijo de Dios, sino que forman parte esencial del plan de redención. Y es que a través de la experiencia real que Él pasó de obediencia, a través del sufrimiento, Cristo entonces se compadece de nosotros y nos garantiza una salvación y ayuda eterna. Su amor infinito nos debe llevar a la admiración, a la confianza y el consuelo constante en medio de nuestras propias pruebas. Vamos al versículo 9. Dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, mis hermanos, después de que el escritor de la carta describió los sufrimientos de Cristo como nuestro sumo sacerdote, el escritor entonces nos muestra dos puntos principales. Primero, Cristo fue perfeccionado para ejercer su oficio sacerdotal a favor de los pecadores. Y en segundo lugar, que Cristo fue hecho autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ambas cosas son intencionales y son necesarias según el plan de Dios. Pero ¿qué significa que Cristo fue hecho perfecto? No significa que Cristo fuera inmoralmente imperfecto, sino significa que fue consagrado o fue apartado de manera solemne para su obra como sumo sacerdote, y eso a través de pasar por el sufrimiento. Así como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran consagrados mediante sacrificios de animales, Cristo fue consagrado mediante el sacrificio de sí mismo. Pero ¿qué significa que Cristo es el autor de salvación eterna? Y aquí autor es como causa, implica que Cristo es la causa principal y suficiente de nuestra salvación. Cristo es esa causa meritoria, ¿sí? Por méritos, por su sacrificio, por su obediencia. Y también fue esa causa eficiente, o sea que es nuestro autor por su intercesión, por su enseñanza a nosotros y por la obra del Espíritu Santo. John Owen explica que Cristo nos salva de múltiples maneras, por su oblación, o sea, ofreciéndose a sí mismo como un sacrificio expiatorio, por su intercesión, asegurando que los beneficios de sus sacrificios no sean aplicados, no sean aplicados, por su espíritu y gracia, enseñándonos, santificándonos, perseverándonos y asegurándonos la gloria eterna. Pero, ¿qué significa que la salvación sea eterna? Significa que es absoluta, que no cambia ni termina, que es comparativa, que es superior a las salvaciones temporales del Antiguo Testamento,
así como la comparativa que viene trayendo entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio levítico, y es enfática, o sea que engloba todos los beneficios presentes y los futuros, culminando todo esto en la vida eterna, ¿sí? Pero ¿a quiénes salva Cristo? Esto es importante. Cristo es el autor de salvación eterna para los que le obedecen, y obedecer a Cristo implica primeramente escucharle con fe, escucharle con fe. En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo y luego entonces vivir conforme a su voluntad. Mis hermanos, nuestra vida tiene que reflejar que vivimos la palabra que creemos. O sea, los que oyen su palabra y la ponen en práctica, mis hermanos. Miren Lucas 6:47. ¿Sí? O sea, los creyentes oyen su palabra y la ponen en práctica. Y no todos son salvos, solamente los que lo obedecen. O sea, eso lo que hace es una prueba. La obediencia es una prueba de que realmente hemos sido nacidos de nuevo. Sí, la fe verdadera es obediente. La fe y la obediencia no pueden separarse. Algunos no quieren que Jesús sea el autor de su salvación, sino que quieren escribir su propio libro de salvación, pero no se engañen, mi hermano. Dios no va a leer ese libro. Solo Jesús puede ser el autor de su salvación eterna. La oferta del Evangelio es amplia, pero la salvación efectiva es solo para quienes creen y se someten a la palabra de Cristo. No basta decir que se cree, sino que el verdadero creyente se somete activamente, diariamente, todo el tiempo a Cristo en mente, corazón y vida. Pero ¿cómo sabemos qué creer? ¿Cómo sabemos cómo hemos de vivir si no leemos las escrituras? Esto es una práctica que tiene que ser diaria, que tiene que informar nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Mis amados hermanos, esta salvación está extendida para todos los que obedecen, ¿sí? Y obedecen obviamente su palabra. Y en este sentido, todos los que le obedecen es usado como un sinónimo de creer en Él, lo cual simplemente asume que los verdaderos creyentes obedecerían, se iban a sujetar y pondrían en práctica su palabra. Hebreos 5:10, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el escritor de esta carta, tras mostrar que Cristo sufrió y fue perfeccionado como sumo sacerdote, retoma el testimonio del Salmo 110:4. En griego, más bien, este versículo se traduciría siendo nombrado por Dios o por el título de sumo sacerdote. Y el objetivo aquí del escritor de la carta ahora no es solo afirmar que Cristo es sacerdote, sino que demostrar la naturaleza especial de su sacerdocio, que es según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Y en este contexto, según el orden de Melquisedec, no significa que Melquisedec y Cristo tienen un mismo sacerdocio en sustancia, más bien significa que hay semejanzas específicas entre ellos, que prefiguran el sacerdocio único de Cristo. ¿Cuáles son esas semejanzas? Primero, la ausencia de genealogía humana registrada. Ese sacerdocio no se basa en genealogías humanas o de familias o de descendencias, ni de rituales, sino que se basa en la proclamación soberana de Dios el Padre, quien designa, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. La unión de la realeza y el sacerdocio en una sola persona. Ambos son tipificados como reyes y como sacerdotes. Y el carácter eterno de su oficio, ¿sí? O sea, que no está limitado por una sucesión de hombres que vendrían después de ellos. El nombramiento de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec no es un simple título, sino es una afirmación directa del Padre, poderosa, acerca de su oficio único, eterno y perfecto. El sacerdocio de Cristo garantiza nuestra salvación eterna. ¿Por qué? Porque Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec y su sacerdocio entonces es eterno. Por tanto, Él puede salvar perfectamente a los que le obedecen sin necesidad de otro sacerdote que venga después de Él o de ofrecer sacrificios adicionales más que el sacrificio que Él ofreció en la cruz con su propia vida. Así que, queridos hermanos y hermanas, al contemplar a Cristo como nuestro sumo sacerdote perfecto, vemos la gloria de nuestro Salvador en toda su hermosura. Cristo no se llamó a sí mismo, sino que fue llamado y glorificado por el Padre. Él no evitó el sufrimiento, sino que aprendió obediencia a través de él. Cristo no ofreció sacrificios de animales, sino que se ofreció a sí mismo. Y su sacerdocio no es temporal como el del orden de Aarón, sino que es eterno como el del orden de Melquisedec. Cristo fue perfeccionado en su sufrimiento para ser la causa de salvación eterna para todos los que le obedecen.
Él abrió un camino nuevo y vivo hasta el trono de Dios. Amados, no necesitamos hacer más rituales, más sacrificios, ni más, no necesitamos más mediadores humanos. Cristo es, Jesús es suficiente y Él vive para interceder continuamente, eternamente por nosotros. Y esta verdad debe producir en nosotros tres respuestas muy concretas. Primero, una fe sincera. Confiando plenamente en Cristo. No pongamos nuestra esperanza en nuestras obras ni en nuestra justicia para salvación, sino únicamente en su perfecta obediencia y sacrificio. ¿Sí? Pero eso nos lleva al segundo punto, una obediencia agradecida. La fe verdadera obedece, no para ganar salvación, sino porque hemos sido salvados. Nuestra vida debe ser una respuesta, un reflejo continuo de amor, fidelidad y obediencia a nuestro sumo sacerdote al someternos a su palabra. Y esto en tercer lugar nos tiene que llevar a una adoración reverente. Contemplando su grandeza, no podemos ser fríos o indiferentes. Somos llamados a adorarle con asombro, con gratitud y profunda reverencia, sabiendo que gracias a Él podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Amado hermano, hermano, o amado amigo que usted está escuchando este mensaje por primera vez, que no ha venido a Cristo. Y si hoy escucha este mensaje, no endurezca su corazón. Cristo es el único sumo sacerdote, representante que puede salvarle eternamente. Él sufrió, obedeció perfectamente y se entregó para abrir el camino a Dios. Pero esta salvación es solo para los que le obedecen, es decir, para los que creen de corazón y se rinden a su señoría. No sigan confiando en su propia voluntad, en su propia bondad, en tradiciones humanas, en promesas vacías. Sin Cristo, sin Jesús, no hay esperanza. No hay otro sacrificio, no hay otro mediador, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Hoy es el día de salvación. Venga Cristo, arrepiéntase de sus pecados y confíe solamente en Él. Él lo va a recibir, lo va a salvar y será su perfecto y eterno sumo sacerdote, intercesor por usted ante el Padre para siempre. Oremos. Señor, te damos las gracias por este mensaje, te damos las gracias por tu palabra, porque trae claridad a nuestras vidas, trae obediencia, fe, Señor. Permítanos que nuestra fe vaya de la mano con la obediencia y podemos ser congruentes, Señor, que vivimos lo que creemos, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, nos arrepentimos de no vivir muchas veces vidas que reflejen tu palabra. Te pido, Señor, que nos perdones. Te pido que nos laves, nos limpies, Señor, que nos limpies con el poder de tu palabra, Padre, que podamos poner en práctica estas disciplinas espirituales, tanto de la lectura de tu palabra, de la oración, porque sin el Espíritu Santo no podemos entender tu palabra. Y estos pasajes parecieran ser muy difíciles, pero Señor, sabemos en resumidas palabras de que tú eres nuestro representante eterno ante el Señor, quien abrió ese camino directo al Padre. Y ahora podemos entrar por medio de ti, Cristo, ante su trono de gracia. Te agradecemos. Permítenos vivir vidas reverentes en adoración a ti, Señor, en obediencia a tu palabra, porque tú te lo mereces, Señor, porque eres digno, Señor, de que te obedezcamos, que tu pueblo te obedezca. Te bendecimos y te adoramos. Gracias por esta gracia inmerecida, por esta salvación inmerecida, que no merecía, pero que tú nos has dado por gracia. Te bendecimos, Señor, y te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces nos vemos el siguiente, dentro de 2 domingos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les tenga con bien. Hasta la próxima.